Nika, no compegualtis, taja katlami, tikishmati, nekaskinika, itztoxetlatzi. Lengua de tierra. Carlos Atl, versos de agua en lengua náhuatl. Bueno, yo soy un náhuatl, así totalmente, pero nací en la Ciudad de México, es decir, soy un náhuatl chilango, un náhuatl mestizo. Mi familia viene de un pueblo, de dos pueblos que son hermanitos, San Andrés Tepechuchuca pueblo y Jalacinguito, que pertenecen a Mezcaltepec, en Puebla. Entonces, yo hablo un náhuatl que no es un náhuatl del de la comunidad de origen. Soy un náhuatl que habla náhuatl de Milpalta, de Morelos, de Guerrero y de las variantes que han surgido en la época contemporánea. Lo he adquirido de diccionarios, de pláticas con mis abuelitos, de la universidad, de libros, Soy un chilango, soy un mestizo. Y soy director del Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto AC. Nos dedicamos al fomento de la lectura y la escritura a través de distintas manifestaciones y también trabajamos mucho la oralidad y el empoderamiento de las lenguas indígenas de México. Llevo 10 años en mi labor como poeta. Yo comencé recitando en los camiones poemas míos y poemas de otras personas en náhuatl, como Nezahualcóyotl, Tecayehuatzin o el maestro Teutli de Milpalta. Y le traemos puro poema sabroso, delicioso, jugoso para usted, que es del barrio, sí como no. Y como se dice por ahí, la calle es de quién, de quien la camina. ¿De quién es la calle? De quien la camina. ¿Y de quién es la calle? De quien la rueda, la habita y palpita, sí. Es una lengua maravillosa, es poética, indudablemente es una lengua polisintáctica en la que tú reúnes palabras y con ello se crea una nueva palabra o un nuevo significado. Y entonces pues surgen metáforas inmediatamente. Es una lengua sonora, por ejemplo, tiene el vocablo tz, tz, y ese es el sonido del fuego en contacto con el agua, tz, y también el tl, que es el sonido del agua misma, ¿no? O el sh, que es el sonido del viento. El náhuatl es una lengua sonora que está armonizada con la naturaleza. Yo le doy mucha importancia a la palabra, sobre todo desde una cuestión ritual, y el náhuatl entra perfecto. Si tú dices nonana, mi mamá, pero puedes decir nonatzin o tonantzin, que es nuestra madre, ¿no? Entonces, el sin es reverencial, pero también es madrecita, es como pequeñito. Y si le pones tli o sintli, es todavía como venerable, es como nonatzintli, es mi venerada mamá o mi mamá así especial, ¿no? Es como una lengua reverencial. Hay poemas multimedia, poemas sonoros, poemas digitales. El performance es un arte del cuerpo. El libro es un soporte de los poemas, pero la obra es la vida misma. Entonces yo puedo tener un poema, que puede ser un poema de 3 minutos que yo recite, o puede ser en un libro. ¿Dónde te prohibieron entrar al lugar que te corresponde?
La verdad es la que habita en el aire y en el viento, pero más que eso es la que habita en la gente cuando escucha el poema. Como cuando salgo en Petra la barrebocina a recitar, el poema ocurre y se habita en el barrio. Alégrense, mis verdaderos amigos y amigas, levántense, pónganse de pie, pónganse contentas, contentos, mientras escribo, mientras escuchan, mientras habitamos este poema, Inincuahui, porque aquí Anicantocha no es nuestra casa ni nuestro cantón para siempre, y tendremos que irnos allá, a la morada de los descarnados, donde verdaderamente nace la amistad, y no volveremos, mis amigos y amigas amadas, no, pero antes de que muera Pampan y Mixtlazochtla, porque les amo, les entregaré mis timacas inamuezochitl, mi libro de flores, les entregaré y mis timacas incuicazochitl, les entregaré mis poemas. Alégrense, mis verdaderos amigas y amigas. Los rezos son poemas, las invocaciones son poemas. Cuando alguien está muy feliz y todos gritan, bravo, felicidades, eso es un poema, ese es un polipoema. El pregón es un polipoema. Las personas que venden hierbas, los merolicos, son poetas que tienen la oralidad y su soporte es el cuerpo, porque ese es el modo donde se desarrollan. Así políticamente decir yo soy lo que soy, y pues sí hablo el náhuatl y sí lo hablo mal y sí lo hablo cantado, y pues eso es lo que soy. O sea, entonces pues lo mezclo, lo intervengo, le pongo, pero sobre todo lo primero que yo tardo mucho en escribir poemas. A veces son meses, a veces son semanas. Poesia e resistência na terra de Noel, Islã. Bueno, el movimiento Poetry Slam llegó en México en 2003, luego en 2005 tuvo un auge en la Ciudad de México y fue hasta el 2015 en que después de más de casi 10 años logró una madurez entre los artistas, y tiene que ver con que los jóvenes de ese tiempo comenzamos a ser adultos jóvenes y tener prioridades. Y ahí quienes decidimos la apuesta de trabajar profesionalmente como artistas, como poetas en voz alta, en 2004 surgió el primer slam internacional en el que participaba México y la voz en español. Y ese fue el Rio Poetry Slam en Río de Janeiro, en Brasil. El primero fue Comic MG y el segundo representante fui yo en 2005. Cuando yo veo esa situación y que las personas, los 16 poetas que éramos de distintos países, de verdad tenían una importancia porque representaban a su país, eso me cambió la dinámica. No es lo mismo que tú crees poemas para decirlos localmente o para decirlos nacionalmente, que poemas que tienes que decir universalmente. Ese fue un gran aprendizaje de mucha humildad. Sí, una comunidad puede ser, si hay voluntad de verdad, volver un centro cultural de la noche a la mañana completa. Yo pienso que si a los niños y a las niñas se les enseña que pueden controlar su pensamiento y que pueden materializar lo que anhelan, lo pueden lograr. Yo eso lo comencé a comprender hace muy pocos años. Cuando yo pienso que los jóvenes y las jóvenes pueden decir sí o decir no, se están salvando a sí mismos, porque pueden parar cualquier ataque. Hay miles de desaparecidos y de desaparecidas. Entonces yo pienso que la poesía puede dar las herramientas para empoderar a las personas, para volvernos resilientes, para procurar el amor propio. Y bueno, pues los adultos y adultas mayores son los abuelos, ¿no? O sea, yo les tengo respeto. Está en la cultura teotihuacana, o se pensaba en la cultura náhuatl teotihuacana, que a los 52 años, hayas o no tenido hijos, eres un sabio, eres un abuelito y eres una abuelita.
nuestra asociación civil, el Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto, une esfuerzos con Proyecto POM, Palabra, Oralidad y Mensaje, para desarrollar un circuito nacional Poetry Slam que buscara empoderar a las juventudes a partir de la dinámica del Poetry Slam. Es un torneo barrial o un torneo en el que nos reunimos varias personas a jugar a que se puede calificar la poesía. Entonces, cada persona tiene 3 minutos para decir un poema propio, puede ser leído, improvisado o de memoria. Y el público que está ahí presente se vuelve jurado. Y no importa que nunca hayan estudiado, nunca hayan leído un libro o que hayan leído todos los libros. Lo importante es qué te parece a ti en tu experiencia personal rodeada de personas o ese poema. Otro poema súper poderoso que es el de mis peregrinaciones, lo escribí en 3 horas, pero fueron 8 meses de peregrinaje, 8 meses de asumirme como un indígena urbano, como un náhuatl mestizo. Y dice así: has querido desaparecer el Dios que habita en mí, pero soy la eternidad, la sangre inmortal, que generación a generación ha sobrevivido aún sin tierra, aún sin alimento, aún en la pobreza más extrema. Yo soy mi territorio, yo soy la fundación de mí mismo y de mí misma. El amor habita en mí y también la furia. Y por el hermoso poder que tienen todas las lenguas indígenas de este mundo y del otro, maldigo los 500 años que nos han sometido. Maldigo tus leyes y tu bandera. Sostienes una nación nacida en el odio, amamantada por gobiernos con dientes de oro, letras creadas sobre mi sangre, y las 1000 formas de sangrar que hagas sobre mi cuerpo serán las 1000 formas en que seguiré cantando mi amor bajo la tierra. Aunque me entierres en las selvas y me desaparezcas en los bosques, aunque me arranques la piel y los ojos, aunque me deshagas en ácido, aunque me penetres el útero y el ano, aún así habré de cantar, porque esta voz la está cantando la voz de mis ancestros y ancestras, e iluminan más que todo el oro por el que nos han asesinado, y al mismo tiempo me llenan de un poder que germinó bajo la tierra. Este canto es un canto del cariño más antiguo que floreció con la fuerza y el poder de 500 años para bendecirme, para bendecirte, para bendecirnos y hacer plenas nuestras existencias. Ninguna muerte, que lo escuchen muy bien. Ningún dolor, que lo escuchen atentamente. Ninguno de sus crímenes será en mi nombre. Solamente el amor. Nehuatlazotla, solamente el amor será en mi nombre. En cada forma de dar muerte nace un canto. Para mí es importante que en otros países se sepa que existe el temazcal, que las plantas sagradas pueden ayudar a sanar. Para mí es importante el bendecir en otras lenguas, porque en cada lengua es una forma distinta de amar. En México hay 68 lenguas indígenas originarias y hay 365 formas, que son 365 formas distintas de dar a luz, de hacer fuego, de invitar un taco. Vienen los guerreros a purificarse. Me alumbro de mí, me bendigo, yo que soy luz. En cada uno de mis días y en cada una de mis noches me celebro en Neuqui, como igual se le celebra el mar y pan y Nacuecueyotl. Al corazón, agua, fuego, agua y fuego.
Total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social. Esto podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Semitas Poblanas. El estado de Puebla conquista el resto de la nación con su cocina.